Buenos días, chicos. Una vez más, bienvenidos a esta explicación del tema número 3 de la asignatura Español y Literatura. Les deseo un excelente inicio de semana, que Dios los bendiga y esta semana sea de gran aprendizaje para todos. Listo, chicos, recordemos que estamos en el segundo semestre, tema 3. La explicación del día de hoy pertenece al grado octavo, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a tener lista nuestra guía de trabajo, vamos a tener listo, por favor, nuestros esferos, nuestros útiles escolares para iniciar con nuestra actividad. El tema de hoy, chicos, se basa en un tema, pero vamos a clasificarlo en dos. Lo primero que vamos a hablar es sobre el texto narrativo. Recordemos que esto es como un recorderis de algo que ya hemos venido manejando durante años atrás. Pero ¿por qué vamos a retomar este tema? Es muy importante. A través de este tema narrativo viene la comprensión de lectura, ¿cierto? Entonces, primero vamos a observar qué es, qué se debe tener en cuenta, por qué se llama texto narrativo. Luego de esto lo vamos a completar con la explicación o unos consejos que les voy a brindar para tener una comprensión asertiva de lo que leemos y que no se vuelva algo monótono, sino que disfrutemos lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Recordemos que el texto narrativo es una narración que lo que busca es contar algún hecho, ¿cierto? Sea real o sea imaginario. Esa es la función principal, contar hechos reales o imaginarios utilizando personajes primarios, secundarios, antagonistas, ¿cierto? Ellos incluyen personajes en un tiempo o en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir tiempo? Presente, pasado o futuro, y lugar determinado es en el espacio donde se está realizando, en un bosque, en un castillo, en un parque. Esos son los elementos principales para el texto narrativo. Entre las clases de los textos narrativos encontramos uno que es todo lo literario. Esto lo que busca es tener una finalidad estética, crear algunos mundos imaginarios, que siempre predomine la belleza, lo atractivo, se busca un lenguaje muy coherente, ¿cierto? Muy selecto para poder expresar. Por eso se llama literario, porque es un fin estético, ¿cierto? Debemos buscar palabras bonitas para imaginar sucesos o hechos que vamos a narrar. También está la que no es literaria. La no literaria, simplemente el objeto consiste en informar sobre algún hecho. No necesariamente tiene que tener estética o tal vez un inicio, un desenlace, no. Sencillamente busca dar una información y ya. No es muy extensa ni nada. Esta es la que más se utiliza, ¿cierto? Están los rasgos lingüísticos de la narración. Entre estos rasgos lingüísticos encontramos que de ahí empiezan a predominar todos los verbos que marcan un tiempo. Recordemos que los verbos son las acciones que realizamos todos los seres humanos. Comer, hablar, reír, charlar, ¿cierto? Todo eso. Entonces, los rasgos lingüísticos es esto. Busca llenar de verbos para empezar como a relatar los hechos ocurridos. Vamos a ver, digamos, un ejemplo de ellos son los verbos con valor perfectivo. Ellos son los que buscan, digamos, como mostrar de una simple palabra diferentes términos. Ejemplo, vivió y ha vivido, ¿sí ve? O ha vivido, vivió. Eso es un preferito simple, que sería vivió, y el perfecto completo es el que como complementa la palabra, como lo vemos acá en el ejemplo, vivió y ha vivido. ¿Listo? Eso también se utiliza mucho en las historias narrativas. También está el uso del presente histórico. Este es el que sirve para contar los hechos que ya pasaron como si estuvieran pasando en el presente. Ejemplo de esto, Colón descubre América en 1492. Este descubre lo hace que sea como del presente, que al momento de nosotros interpretar, sabemos que fue que algo que ocurrió, pero se puede mencionar en nuestro presente. ¿Listo? Seguimos. Otra parte importante de estas son los conectores.
Recordemos que todos los conectores son las mismas preposiciones, preposiciones de tiempo, de lugar, de modo. ¿Listo? Entre ellas está como vemos los ejemplos. Entonces, luego, pronto, cuando, él. ¿Listo? Todos estos conectores son los enlaces que nos sirven para unir oraciones y que queden perfectas, ¿cierto? Si nosotros realizáramos una oración, ejemplo, gata come, quedaría como mal, ¿cierto? Sería la gata come sus croquetas, ¿cierto? Ese la y ese su le da un sentido a lo que estamos hablando. También ahora vamos a mencionar los elementos de la narración. Entre ellos está el argumento, que es lo que se quiere narrar, el suceso, lo que se quiere contar, puede ser real o imaginario. Está el narrador, que es el que cuenta la historia, es el que está dando su voz para contar algo que hizo el actor o propiamente también algo que nosotros pudimos crear. Entre los tipos de narrador está el interno, que es el que se emplea como primera persona y se identifica como el personaje de su misma historia. Y está el narrador protagonista. Él cuenta pues todos los hechos como el mismo protagonista. ¿Listo? Entonces digamos acá la diferencia de estos dos es que él puede contar algo que se emplea en primera persona pero no le ha ocurrido a él. Puede que le ocurra, pueda que no. ¿Listo? Y en esta ya es protagonista, es algo que sí vivió la persona que lo está leyendo. También está el narrador testigo, como su nombre lo dice, es un testigo que ha observado los acontecimientos, lo que ha ocurrido. Está el narrador externo, dice que es el que es como tal la voz que pretende dar a conocer algún personaje de la historia. También está el narrador objetivo, se limita a contar los hechos, no da valoraciones, no guía al lector, simplemente lee un texto que y se está dando a conocer nomás. Está el narrador omnisciente, él conoce las cosas, piensa, sienta y juega como a ser Dios y a hacer valoraciones, ¿cierto? Decir esto está bien, esto está mal, esto toca ponerle esto, quitarle esto, él se encarga de eso, como de evaluar el porqué de las cosas. El narrador en segunda persona. Este es el personaje que habla de sí mismo como si estuviera frente a un espejo. Entonces, ejemplo, yo soy una persona de mal genio, sí, como si estuviera hablando de mi misma persona, pero por medio de una historia. ¿Listo? Entonces, ya finalizando pues la explicación, recordemos chicos que existe primera persona y tercera persona. La primera persona es algo subjetivo y personal, o sea, las opiniones mías y lo personal. Y la tercera persona ya es algo objetivo, algo que cualquier persona lo puede leer, lo puede sin ningún inconveniente, ¿listo? También entre estos elementos los personajes. Recuerden que los personajes son muy importantes en este texto narrativo porque ellos son los encargados de ir relatando o cómo se relatan los sucesos. Están los personajes principales, son los protagonistas, alrededor de ellos es que ocurre todas las acciones. También están los antagonistas, ejemplo en el de Caperucita Roja. El antagonista es el lobo, que es el personaje malvado, el que hace mal, ¿cierto? Su objetivo es como, no sé, generar problemas, poner inquietudes, incertidumbres, ¿cierto? Como la persona que hace el mal a protagonista. También están los personajes secundarios. Estos se relacionan con los principales, pero no tienen una igual importancia en la historia como el protagonista principal. Listo ejemplo en el de Caperucita Roja. Ahí aparece la abuela, la mamá, el leñador, pero la principal es Caperucita Roja y el antagonista Lobo. Entre los personajes planos, dicen que son los que no, o sea, como que no son ni buenos ni malos, simplemente están ahí como en la historia, no se catalogan de ninguna de las dos. Esos son los planos, que como que participan, pero no son ni buenos ni malos en las historias. Los personajes redondos ya manifiestan actitudes más complejas, ya parecen más como a los seres humanos, ¿cierto? Ya tienen más facetas que nosotros hacemos.
como mentir, como odiar, ¿sí? Ya son como personas más humanas. ¿Listo, chicos? Entonces, recordemos que para nosotros hacer un diálogo puede hacerse de dos maneras, de estilo directo o estilo indirecto. El estilo directo es el que se pronuncia en palabras entre personajes y se emplean signos como los siguientes: dos puntos, comillas, guión. Entonces vamos a ver el ejemplo. María dijo, llegaré tarde. Y en el estilo indirecto, ese ejemplo, María dijo que llegaría tarde. Solo utilizamos conectores. Directo es como más muletillas, más comillas, más signos de puntuación. Y el indirecto sí es simplemente utilizar conectores. ¿Qué, cómo, esta, por qué? ¿Listo? También les mencionaba al inicio de la diapositiva que también debe tener un espacio. El espacio es donde se desarrolla la historia y el tiempo puede ser real o imaginario, pero siempre debe basarse en los tiempos que nosotros manejamos, que es pasado, presente o futuro. Eso también es muy importante recalcarlo en las historias. También pueden haber espacios ficticios, ¿cierto? Como lo decían ahí, puede ser real o ficticio. Ficticio quiere decir que puede ser fantástico, algo increíble, algo que no exista. Simplemente la imaginación de cada individuo. El tiempo también, pues dependiendo la historia. Entonces hay histórico, recuerden que es todo lo de la Edad Media, el Renacimiento, ya son cosas como más hacia la historia. Y el tiempo interno narrativo ya se habla sobre los años, los meses y los días, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Siempre en la estructura de la narración debe haber un planteamiento que lo llamamos como inicio o un nudo o un desenlace. Siempre en todo texto narrativo debe incluir eso, ¿listo? Inicio, nudo y desenlace. Nosotros nunca debemos poner los títulos, ejemplo, inicio, y ponemos el inicio. Nudo, ponemos el inicio, no. Simplemente los mencionamos y el lector se da cuenta que es el inicio, que es el nudo o que es el desenlace, ¿listo? Es muy importante, chicos, y más ustedes en el año escolar que ya están, ya deben ser muy argumentativos en lo que piensan y en lo que escriben. Entonces, el planteamiento es lo que se pretende, es en donde se presentan los personajes, el lugar donde se da el tiempo y cómo se enmarcarán los hechos. Recuerden, en el inicio siempre se mencionan los personajes, se menciona el tiempo como un abrebocas de su historia, listo, de todos los hechos que van a ocurrir. En el nudo es la parte más extensa. Ahí es donde aparece el conflicto, el problema, se meten muchas acciones, muchos verbos, muchas palabras para hacer que sea nudo, como que la persona esté interesada en qué va a pasar o cómo va a ser con qué van a solucionar, ¿cierto? Esa es la idea de ello. Y el desenlace, pues ya es como darle solución a toda la intriga, a todo lo que se había hablado en lo anterior. ¿Listo? Ahí ya puede ser finales felices o tal vez finales que no concluyeron. Sí, ya es cada quien según su libreto. Y también dice que este flashback dice que se retroduce a un tiempo anterior, es decir, se narra desde el pasado. Nosotros contando algún cuento desde muchos años atrás. ¿Listo? También para finalizar está la prolepsis. Dice que esta se anticipa un tiempo posterior al momento en que ocurren los hechos. Esto, en otras palabras, puede señalarse como el futuro. Y este flatback puede desarrollarse como o nombrarse de otra forma como el pasado, ¿listo? Entonces, chicos, para concluir el tema, recordemos que el texto narrativo tiene la función de comunicar, narrar una historia ficticia o imaginaria. Tiene elementos muy importantes, ¿cierto? Que es que tiene un inicio, un nudo y un final. También tiene un espacio y tiene un tiempo delimitado. Entonces recordemos todo esto, chicos, porque esto nos sirve mucho para la comprensión de lectura, para entender lo que estamos viendo. Entonces ahorita a continuación, chicos, vamos a observar un video. Ahí nos mencionan algunas características
algunos pasos que debemos tener en cuenta al momento de realizar una lectura comprensiva. Yo sé que a veces, ejemplo, nosotros pues no tenemos como el hábito, ¿cierto? De la lectura, a veces pues lo hacemos solo porque la profe nos pone en la tarea o nos pone en la guía, pero no, chicos, ustedes ya están en octavo, el siguiente año van a estar en noveno, décimo y 11. Cuando ustedes estén en su universidad, ustedes van a necesitar este hábito de la lectura, que si nosotros leemos una página vamos a entender y no como que vuelva y lea, vuelva y lea, vuelva y lea, no, ¿cierto? Entonces todo eso, chicos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a estar muy pendientes. Si es posible, chicos, van tomando nota de los pasos que mencionan, estrategias para una adecuada de una adecuada lectura, ¿listo? Entonces, por favor, muy atentos. Dame un segundo. Listo. ¿Están? Bienvenidos a mi aula virtual. El día de hoy les hablaré de algunas estrategias de comprensión. Así que siéntense, pónganse cómodos y escuchen estos buenos tips para mejorar nuestra comprensión lectora. ¡Comencemos! Para esto vamos a dividir las estrategias de comprensión lectora en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, antes de la lectura vamos a tener 4 estrategias. Número 1, determinar el género discursivo. Número 2, finalidad de la lectura. Número 3, activar conocimientos previos. Y número 4, hacer predicciones. Ahora en el punto 2 tenemos 4 estrategias también. Número 1, palabras que necesiten aclararse. Número 2, parafrasear párrafos. Número 3, representación visual. Y número 4, resumen global. Y por último, después de leer en el punto 3 vamos a tener 2 estrategias. La primera, formula tu opinión. Y la segunda, revisión del proceso lector. Entonces comencemos con el número 1 de antes de la lectura. Determina el género discursivo. Es sumamente importante que determines qué género literario o no literario es el libro que estás leyendo. ¿Es una noticia? ¿Es una novela? No lo sé. Descúbrelo. Punto número 2 de antes de la lectura. Finalidad de la lectura. Debes saber quién escribió este libro, por qué lo escribió, para qué público lo escribió, cuáles serán los lectores. Todo eso debes descubrirlo antes de comenzar la lectura. Número 3 de antes de la lectura. Activar conocimientos previos. Tienes que pensar antes de comenzar a leer si conoces, por ejemplo, otro tipo de novela de este tipo o si alguna vez has visitado ese lugar del cual se describe en el libro. Piénsalo. Y número 4 del punto 1 antes de la lectura es hacer predicciones. Simplemente con mirar la portada de un libro podemos saber qué quiere decir con esta imagen, qué quiere decir el título, qué querrá decirnos el autor con esta descripción atrás en la tapa del libro, qué pasará con el protagonista, en qué terminará esta historia. Todas esas preguntas son predicciones antes de la lectura. Muy bien, ahora comenzaremos con las 4 estrategias del punto 2 durante la lectura. Y aquí te doy la primera estrategia. Palabras que necesitan aclararse. ¡Qué buena idea la que aparece en esta imagen! A los destacadores le pusieron títulos, palabras que deben aclararse, etc. ¡Qué buena idea! Para empezar a leer y ir destacando con colores cada categoría de cosas que quiero recordar. Segunda estrategia del punto número 2 durante la lectura es parafrasear párrafos. Como ahí también en la imagen se muestra, al lado de cada párrafo pone una pequeña descripción que luego para cuando quieras estudiar el libro o repasar, puedes leer simplemente las anotaciones que ha hecho al lado. Es una genial idea. Tercera idea del punto 2 durante la lectura es la representación visual, ya sea en mapas conceptuales, cuadros comparativos,
dibujos y colores, puedes recordar luego de la lectura de mejor forma cada detalle de este texto. Estrategia número 4 del punto 2 durante la lectura es hacer un resumen global. Cuando estás leyendo, puedes ir resumiendo por capítulo o incluso por página, o los mismos que habías hecho por párrafo, juntarlos y hacer un resumen global. Esto es muy bueno, estoy segura de que te servirá. Vamos súper bien. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es después de la lectura. Y aquí hay dos ideas. La primera, formula tu opinión. Luego de lo leído, ¿qué opinas de este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Pasó realmente lo que habías dicho con los personajes? ¿Se cumplieron tus predicciones? ¿Entendiste todo lo que leíste? Y estrategia número 2 del punto 3 después de la lectura es revisar todos los puntos anteriores como se ve en la imagen. Cumplir con todo lo anterior antes de la lectura, durante la lectura. Espero que este video te haya gustado y estos tips te sirvan para mejorar tu comprensión lectora. Por último, hay una parte de la Biblia que quiero leerte que está en Proverbios capítulo 1, versículo 7 y dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si a ti te gusta aprender y cada día ser mejor, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Chao. Listo, chicos, entonces recordemos que el texto narrativo es uno de los textos que tiene mayor, cierto, contenido. Entonces, por eso es importante mencionar sus partes, sus características y seguir los pasos que debemos tener antes, durante y después de cualquier lectura. ¿Listo, chicos? Lo importante de todo esto es mantener como tal ese hábito, perdón, de lectura, ¿listo? Frente a cualquier texto. Ejemplo, si de pronto ustedes tienen la facilidad de escoger un libro según el agrado de cada uno de ustedes, perfecto, lo pueden manejar. Listo, que no sea solo la lectura que tal vez la profe de español les pone, no, sino cada uno sean como autónomos y puedan empezar a buscar lecturas que sean de su agrado. Listo, chicos, entonces feliz inicio de semana. No olviden realizar su guía completa. Muchas bendiciones.